Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Nathan es un conductor de taxi. No tiene mucho dinero, así que no posee un taxi. Nathan es conductor para una gran compañía de taxis. La compañía posee los taxis. Todos los días, Nathan conduce un taxi diferente. Nathan es un hombre muy apuesto. Todos piensan que es muy guapo. A veces las pasajeras de su taxi dicen: ¿a qué hora terminas de trabajar? Estamos teniendo una fiesta esta noche. ¿Te gustaría venir? Nathan recibe muchas invitaciones para salir de mujeres, pero siempre dice que no. ¿Por qué dice que no? Nathan dice que no porque está enamorado. Él ama a Grace. Nunca ha hablado con Grace. No puede hablar con ella. Su nombre completo es Grace Vincent Stevens. Nathan sabe su nombre porque está en la pared junto a su retrato. Verás, Nathan está enamorado de un retrato de Grace. El retrato de Grace está en la galería de arte de la ciudad. Todos los días, Nathan camina hasta la compañía de taxis. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero Nathan siempre llega al trabajo a las 5 de la mañana. Llega temprano para limpiar su taxi. La compañía tiene una regla. Después del trabajo, todos los conductores de taxis tienen que limpiar el taxi que condujeron, pero muchos conductores no los limpian. A Nathan no le gusta eso, así que limpia el taxi antes de comenzar a trabajar. Cuando Nathan termina su trabajo, va a la galería de arte. Le gusta el arte, pero especialmente le gusta la pintura de Grace Vincent Stevens. Se para frente a la pintura y la mira durante mucho tiempo. Sabe todo sobre la pintura. Compró un catálogo de la galería de arte. Tiene una pequeña fotografía de la pintura. Guarda el catálogo junto a su cama. La mujer en la pintura es muy hermosa y joven. Lleva un vestido de satén blanco. Tiene joyas hermosas, diamantes y esmeraldas. Está mirando fuera de la pintura. Nathan piensa que ella lo está mirando a él. Nathan sueña que ella sigue viva. Sueña que ella es su novia. Es muy triste porque Grace Vincent Stevens murió en 1927. Nathan sabe que es una locura. Nunca le cuenta a nadie sobre su amor secreto, pero sabe que nunca amará a otra mujer. A veces, si está solo en la galería de arte, le habla a Grace. Piensa que a veces ella le responde. Una mañana, Nathan llega al trabajo como de costumbre a las 5 de la mañana. Buenos días. Le dice al hombre en la oficina de taxis. ¿Qué coche conduciré hoy? Buenos días, Nathan. Responde el hombre en la oficina. El número 505 para ti hoy. Lo siento, Eddie lo condujo anoche. Está muy sucio. Ese hombre es un cerdo. Nunca limpia su taxi. Está bien.
dice Nathan. Tengo tiempo. Lo limpiaré. Nathan limpia el exterior del taxi primero. Luego comienza a limpiar el interior. Eddie estaba comiendo en el taxi anoche. En el suelo, junto al asiento del conductor, hay latas vacías y una caja de pizza vacía. La parte trasera del taxi no está tan sucia, pero Nathan también la limpia. Luego ve algo brillante. Está en el suelo junto al asiento trasero. Lo recoge. Es un pendiente. Nathan lo mira. Piensa. Conozco este pendiente. He visto este pendiente antes. Tal vez vi a una pasajera usándolo. La compañía de taxis tiene una regla. Si un conductor encuentra algo en el taxi, tiene que entregarlo al hombre en la oficina. Pero Nathan no quiere darle el pendiente al hombre en la oficina. Quiere pensar en ello. Se pone el pendiente en el bolsillo. Cuando Nathan termina su trabajo, lleva el taxi de regreso a la compañía. Luego toma un autobús a su apartamento. Se hace un sándwich y una taza de café. Se sienta en la mesa de su pequeña cocina. Saca el pendiente de su bolsillo y lo mira. ¿Dónde he visto este pendiente? Piensa. Sostiene el pendiente en su mano. Piensa durante mucho tiempo. Luego recuerda. Corre a su dormitorio. Toma el catálogo de la galería de arte. Mira la fotografía del retrato de Grace Vincent Stevens. Mira los pendientes de Grace. Sí, eso es. El pendiente en su mano es el mismo. Nathan regresa a la cocina. Piensa. Este pendiente tiene esmeraldas y diamantes. Si son joyas reales, este pendiente es muy valioso. Debería dárselo al hombre en la oficina, pero no quiero. Quiero encontrar al dueño. Quiero devolverle el pendiente al dueño yo mismo. Nathan come su sándwich y bebe el café. Se da una ducha. Luego pone el pendiente en su bolsillo y baja las escaleras. Toma un autobús de regreso a la compañía de taxis. Habla con el hombre en la oficina. Quiero hablar con Eddie. ¿Cuándo terminará su trabajo hoy? Estará aquí alrededor de la medianoche. Responde el hombre. Nathan va a la galería de arte. Mira la pintura de Grace Vincent Stevens. Todavía la ama. Quiere sacar el pendiente de su bolsillo, pero tiene demasiado miedo. Tal vez alguien lo vea. Tal vez el pendiente está hecho de diamantes y esmeraldas. Nathan podría meterse en un gran problema. Cuando la galería cierra, Nathan va a un parque. Se sienta en un banco del parque. Piensa en la hermosa pintura. Piensa en el pendiente. Luego se queda dormido. Cuando se despierta, es muy tarde. Mira su teléfono móvil. Son las 11:40 de la noche. Corre a la compañía de taxis. Espera a Eddie. Eddie conduce su taxi al garaje a las 5 minutos pasada la medianoche. Eddie está cansado. Quiere irse a casa, pero Nathan quiere hablar con él. Eddie, anoche, ¿tuviste una pasajera?
Por supuesto, tuve muchos pasajeros. Algunos de ellos eran mujeres. Háblame de ellas. ¿A dónde las llevaste? Eddie está muy cansado. No sé, no puedo recordar. Por favor, Eddie, piensa. Recogí a 2 mujeres y las llevé a un restaurante en el distrito Jar. Recogí a un hombre mayor y a una mujer en la estación de metro en Rúbergo. Querían ir a un edificio de apartamentos cerca de la universidad. Todos los demás pasajeros eran hombres. No, recuerdo que había una más. Llevé a una mujer joven a un hotel. Parecía molesta. Ese fue mi último trabajo anoche. ¿Qué hotel, Eddie? No recuerdo. Vete. Estoy demasiado cansado. Quiero irme a casa. Eddie sale del garaje. Nathan piensa, ¿Qué debo hacer? luego recuerda. Cada vez que un conductor de taxi recoge a un nuevo pasajero, tienen que llamar a la oficina. Nathan corre a la oficina. La encargada de la oficina nocturna es una mujer llamada Sonia, Sonia. dice Nathan. Anoche, Eddie llevó a una mujer a un hotel. ¿A qué hotel fue? ¿Por qué quieres saber? Pregunta Sonia. ¿Qué debo decir? Piensa Nathan. No puede contarle a Sonia sobre los pendientes. Si le cuenta a Sonia, ella dirá: ¿por qué lo guardaste? Dámelo. ¿Sabes la regla? Nathan podría perder su trabajo. Nathan piensa mucho, pero no tiene idea. Luego hay un ruido fuerte en el garaje. Un taxi que entra ha golpeado a un taxi que sale. Sonia sale corriendo. Nathan puede oírla gritando a los conductores. Rápidamente, Nathan va a la computadora. Debo darme prisa. Sonia volverá pronto. Encuentra el último trabajo de Eddie anoche. Nathan sale de la oficina. Es demasiado tarde para ir al hotel ahora, pero mañana es miércoles. Nathan no trabaja los miércoles. Irá al hotel mañana por la mañana temprano. A la mañana siguiente, Nathan está parado fuera del hotel. Es un hotel pequeño y barato. Es para jóvenes sin dinero. Piensa, Solo personas pobres se hospedan en este hotel. Así que este pendiente está hecho de vidrio y plástico. pero quiere ver al dueño del pendiente. Nathan espera durante horas. Observa a las personas entrando y saliendo del hotel. Por supuesto, Nathan no conoce al dueño del pendiente. No sabe su nombre. No conoce su rostro, pero cree que la encontrará. Son las 2 de la tarde. Nathan está cansado y hambriento. He visto a muchas personas. Piensa, Pero ¿quién es el dueño del pendiente? Todavía no lo sé. Soy tan estúpido. ¿Qué puedo hacer? Iré a la galería. Le preguntaré a Grace Vincent. Ella me ayudará. Nathan va a la galería. Cuando llega a la galería, se siente enojado. Alguien está parado frente al retrato de Grace Vincent Stevens. No puede hablar con ella. Tiene que esperar.
Nathan camina por la sala hasta que está cerca del retrato. Una mujer está parada frente al retrato. Es joven y bonita. Está llorando. No escucha a Nathan. Luego, Nathan se sorprende. La joven está hablando con el retrato. Oh, bisabuela, soy Bárbara. Vine aquí desde mi casa. Es un pueblo muy pequeño cerca de Tupa. Trabajaba en una tienda local. Lo odiaba. Quiero vivir en la ciudad, pero mi padre quiere que me quede en casa. No tengo madre. Mi abuela fue muy amable. Le dijo a mi padre que me dejara ir a la ciudad. Ahorré mi dinero. Ahorré durante 2 años. Finalmente, tuve suficiente dinero para venir aquí. La abuela me habló de ti. Me dijo que viniera a ver tu retrato. Me dio sus pendientes. Dijo que los pendientes te traerán buena suerte. Son los pendientes de mi madre. Hace mucho tiempo, nuestra familia era rica y poderosa, pero ahora nuestra familia no tiene nada. Solo tenemos los pendientes. La semana pasada, conseguí un trabajo en la ciudad. Era un trabajo de oficina. Empecé a buscar un apartamento, pero hice una cosa terrible. Un hombre en la oficina me invitó a salir. Dije que sí. Me puse los pendientes porque quería verme hermosa, pero el hombre de la oficina no es un buen hombre. No me llevó a un restaurante. Me llevó a un parque. Estaba asustada y corrí. Tomé un taxi. Cuando llegué a mi hotel, me miré en el espejo. Me sorprendí mucho. Solo tenía un pendiente. No puedo volver a esa oficina. No puedo volver a casa. No sé qué hacer. Lo siento mucho. Nathan espera. Está seguro de que el retrato le hablará a Bárbara. Mira el retrato, pero los ojos en el retrato no están mirando a Bárbara. Los ojos en el retrato lo están mirando a él. ¿Qué significa esto? Se pregunta Nathan. Grace Vincent quiere que haga algo, pero ¿qué? ¿Qué quiere que haga? Nathan de repente grita. Grace Vincent, dime, ¿qué debo hacer? La joven se vuelve. ¿Quién eres tú? Pregunta. Soy Nathan. Conduzco un taxi. Tengo algo para ti. Nathan pone su mano en su bolsillo. Saca el pendiente y se lo da. ¿Es tuyo? Pregunta. Ella toma el pendiente y lo mira durante mucho tiempo. Sí, lo es. Esto es un milagro. ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo me encontraste? Nathan dice. Me gusta esta pintura. Cuando encontré el pendiente, pensé que se veía igual que el pendiente en la pintura. Vine a verificar. Nathan piensa que no es una buena idea decir más. Si le cuenta a Bárbara toda la historia, pensará que está loco. Y ella es muy bonita. Es más hermosa que Grace Vincent. Luego Nathan dice. ¿Te gustaría venir a tomar un café conmigo? Bárbara sonríe. Sí, me gustaría eso. Pero primero, tengo que hacer algo. Se vuelve hacia el retrato.
Gracias, bisabuela. Me has ayudado. Vendré a verte a menudo. Bárbara y Nathan caminan hacia la puerta de la galería. Nathan se da la vuelta para mirar el retrato. Bárbara no lo ve, pero él le hace un gesto con la mano a Grace Vincent. Adiós. Y Nathan está seguro de que la mujer en el retrato sonríe y le hace un gesto de despedida.